Dios le bendiga. En esta sesión vamos a estar viendo Primera de Timoteo capítulo 3 y 4. Cuando Dios me llamó por primera vez para predicar a los 19 años, no tenía idea del camino que me esperaba. Todo lo que sabía era que tenía este deseo dentro de mí, en mi corazón, de querer predicar el Evangelio. Tenía esta pasión de querer hacer una diferencia en la vida de las personas. Me sentía como Jeremías que tenía un fuego en lo profundo de sus huesos y estaba cansado de contenerlo. E hice lo que creo y lo que creemos que debe hacer cualquier persona que ha sido salvada, y eso es servir a la gente. Actualmente tenemos un dicho en nuestra iglesia, y este dice, las personas salvas sirven a las personas. Cuando Jesús nos salva, debemos servir a otros. Así que eso es exactamente lo que comencé a hacer cuando Dios radicalmente transformó mi vida a la edad de 19. Me involucré en mi iglesia local en ese tiempo, en esa temporada. Tenía cerca de 50 o 60 miembros y simplemente me conecté a la vida de la iglesia. Recuerdo ir con mis pastores y decirles que lo que pasaba en mi corazón era algo que Dios estaba haciendo, y en forma de consejería comenzaron a darme oportunidades para hacer una diferencia. Como ve, no toda la consejería es igual. A menudo pensamos que la consejería es sentarse cara a cara y tener estas largas discusiones sobre la Biblia y la vida. Algunas veces la consejería es eso, pero no siempre es así. Es a menudo trabajar con una persona que está en el lugar que usted quiere estar y van a donde usted quiere ir. En ocasiones son ellos quienes les abren las puertas. Muchas veces es usted observando sus vidas y viendo cómo se comportan en el ministerio o en una posición o en un llamamiento. Y eso es exactamente lo que mi pastor hizo en mi vida en ese tiempo. A través de sus consejos me dio oportunidades para servir en la iglesia. Toqué la batería en nuestra iglesia en el grupo de alabanza. ¿Sabe? Sé tocar la batería hasta el día de hoy. Y yo uso mi don en ese instrumento musical para servir al pueblo de Dios. Recuerdo incluso cuando era mi tiempo para predicar, mi pastor me dio esta oportunidad de hacerlo. Tocaba la batería en el tiempo de alabanza y adoración. Y después de que tocara, tomaría mi Biblia y mis notas de la zona de la batería y caminaría hacia el área del púlpito y predicaría por los siguientes 30 o 40 minutos. Después de eso oraba por las personas y después ayudaría a cerrar la iglesia. Como ve, hice lo que fuera porque tenía un corazón dispuesto para servir a Dios, y cuando tiene un corazón dispuesto para servir a Dios, Dios le da un corazón dispuesto para servir a su pueblo. Les enseñaba en la escuela dominical a un grupo de niños. Recuerdo preparando mis lecciones un par de días antes, poniendo mis pensamientos en orden, y después compartir con los niños en ese salón pequeño, y realmente solo dándoles la perspectiva de Jesús. Y aunque tal vez no estaban prestando atención, y estaba bien, estaba siendo fiel a lo que sabía que Dios quería que hiciera durante ese tiempo. También ayudé nuevamente con la predicación y los deberes de la enseñanza, limpiaba la iglesia, haría lo que fuera necesario en ese tiempo porque quería hacer una diferencia. Pero no sabía que mientras servía en esa pequeña congregación, mientras servía bajo el pastor durante ese tiempo y realmente ayudaba con su visión, Dios estaba haciendo algo maravilloso en mi vida. Mientras yo edificaba en la iglesia local, Dios estaba usando la iglesia local para edificarme a mí. Verá, mientras me asesoraban y me moldeaban e instruían en lo que es servir a Dios y cómo se veía esto, Dios estaba edificando mi carácter y la conducta en mi vida. Creo firmemente en que antes de que Dios edifique el ministerio, quiere edificar al ministro. Antes de que Dios lo exponga públicamente, Él quiere desarrollarlo en privado. Vemos esto en la vida de Moisés, donde Moisés comienza a conversar con Dios y detrás de la montaña, en lo árido del desierto, Dios comienza a hablar con Moisés y Moisés comienza a aprender a escuchar su voz y su lenguaje. Moisés también aprendió cómo usar los dones en su vida, incluso su vara. Él practicaba y la usaba en privado. Entonces cuando llegó el momento de usar su vara y usar sus dones en público y ante Faraón, Moisés tenía la confianza y el carácter que se requería para el llamado sobre su vida. Verá, todos necesitamos que se desarrolle el carácter en nuestra vida por la capacidad y por el peso que Dios quiere poner en su vida. Hay cosas más grandes que Dios va a hacer, pero no pase por alto ni menosprecie el día de los pequeños comienzos, porque en esos pequeños comienzos es donde Dios lo va moldeando, Dios lo está preparando, Dios le está desarrollando. Todos debemos pasar por el proceso de Dios para convertirnos en quienes Dios nos ha llamado a ser. Si mira la escritura, verá diferentes personas a lo largo de la Biblia que pasan por este proceso a medida que Dios las desarrolla.
Cuando llegamos al capítulo 3 de Primera de Timoteo, vemos al gran apóstol, quien le está dando algunas instrucciones a su hijo espiritual y cosas que debe buscar cuando se trata del liderazgo de la iglesia. Dice en Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 1, él declara palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. En primer lugar, Pablo lo llama una gran obra, una gran obra. Esto es algo que debe ser deseado, es un acto de nobleza. Él dice que si algún hombre desea ser superintendente u obispo, es una gran idea. Pablo está delegando los problemas de la iglesia a quien debe tratar estos asuntos. Recuerde, en los capítulos 1 y 2, Pablo está tratando con el tema de los falsos maestros y la falsa enseñanza. Incluso da una idea de la adoración y la oración y otras cosas en el ministerio. Pero ahora, en el capítulo 3, Pablo comienza a darnos a nosotros, como su audiencia y como sus lectores, y como estudiantes de la palabra, solo una lista y un modelo de una persona de carácter cristiano maduro. No es tal vez, o no es tanto una descripción del trabajo, eso no es lo que Pablo está dando aquí, pero es más hacia el carácter de aquel que servirá en ese oficio. Pablo está dando a Timoteo guianza en la administración de la iglesia. El estándar establecido para los líderes de la iglesia, escúcheme, por lo tanto no están fuera del alcance, no son la perfección, pero son integridad personal y madurez. Y como creyentes y como líderes deberemos todos desear ser maduros en el Señor, porque mientras seamos más maduros, mientras crecemos en nuestra fe y crecemos en nuestro don, somos capaces para realizar más trabajo del Señor. Ahora, esta es la lista que Pablo le da a Timoteo para el obispado, o para el superintendente, un diácono o pastor. Él declara las siguientes cosas, dice: irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Ahora, esto es algo que debe subrayar o debe anotar. Él afirma que un obispo debería enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, no el que desea otras cosas que no son las suyas, y de buen testimonio. Por supuesto, un buen testimonio es necesario. Un buen testimonio le da la autoridad moral para predicar detrás del púlpito hacia el pueblo de Dios. Como puede ver, Pablo no le dio a Timoteo una lista exhaustiva. Pero lo que sí le dio a Timoteo fue el carácter. Estaba tratando de transmitirle al joven hijo en la fe que se necesita carácter si alguien desea ser obispo. Nuevamente, en mis primeros años e incluso hasta el día de hoy, los procesos de Dios nunca se detienen. Muchas veces pensamos que ya llegamos. No, el proceso y el camino de llegar a ser como Cristo, el proceso de santificación donde Dios quita cosas de nuestro corazón que no pertenecen allí y Él pone las cosas que necesitamos allí. El proceso es algo que es continuo, que Él complete la buena obra en usted. Filipenses 1:6. Pero son los años de servicio detrás de escena donde las personas no habían visto o no saben o no son conscientes de todos los sacrificios que tal vez hace, incluso los que hice. Hay muchas cosas, incluso hasta el día de hoy, que hago por la iglesia, que hago por nuestro equipo, nuestros líderes, nuestro personal, de lo que no tienen idea. Pero yo les digo, quien sí tiene un ojo en eso es el Señor. La Biblia dice que sus ojos están sobre toda la tierra. Él está buscando, está observando y está mirando. Y lo hace para ver cómo tenemos cuidado de las cosas que tal vez parecen insignificantes. Tal vez usted piense que su unción o su llamado o su ministerio deban ser más grandes, cuando en realidad debemos administrar muy bien lo pequeño. Fue David quien cuidó las ovejas de su padre, fue David quien peleó con leones y osos cuando nadie lo miraba, fue David quien entendió que es en las cosas privadas donde verdaderamente se ve nuestro carácter. David volvería corriendo y cuidaría las ovejas de su padre, él serviría el pan y el queso. David hizo lo que fuera necesario porque quería ser parte de este movimiento. Y fue porque estaba dispuesto a ser mayordomo de los pequeños, porque estaba dispuesto a no pasar por alto las cosas que parecían insignificantes, fue porque estaba dispuesto a quedarse en el laboratorio de Dios, estaba preparándose, desarrollándose y siendo capaz de enfrentarse a cosas que a menudo vendrían a él.
No escapó de sus batallas con leones y osos y muchas veces porque hay un rol o una posición en la que tal vez Dios nos está colocando a través de nuestro liderazgo local. A veces sentimos que eso no es para mí, eso no es lo que Dios me ha llamado a hacer. Escuche, si me detengo en mi caminar, donde siento que no voy a hacer eso porque Dios no me ha llamado a hacer eso, no estaría donde estoy hoy. Es porque a las personas les gusta la esencia, les gusta como en la vida de Timoteo, como un Pablo que llegó a mi vida, que realmente me guió, que se depositó en mí y me mostró lo que se necesitaría para ser un gran líder en el reino. Incluso hasta el día de hoy me someto a mí mismo, a la instrucción y al liderazgo. ¿Por qué? Porque Dios está forjando nuestro carácter. La unción puede llevarle allí, pero su carácter le mantendrá allí. Es cuando tenemos estos dones que abrirán las puertas. La Biblia dice que si usted tiene un don, que ese don le hará lugar. Pero es posible que su don no lo mantenga allí, sino su carácter, es su conducta, es su buen comportamiento, su capacidad de enseñar, es su capacidad de ser amable, es su capacidad para gobernar bien su casa. Estas son las cosas que le ayudan a sostener la grandeza y la bondad de Dios sobre su vida. Como ve, Dios es tan misericordioso que nos permitirá aprender y cometeremos errores y quizá caigamos y tropecemos, pero los pasos del hombre bueno son ordenados por el Señor, y la gracia de Dios es suficiente para volver a ponernos en marcha, para recogernos y colocarnos justo donde lo dejamos, para que podamos continuar el progreso de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Dios nos permite atravesar diferentes temporadas y lugares en nuestras vidas para construir ciertas partes en nuestras vidas. Tal vez hay áreas en su corazón que deban ser desarrolladas. Por lo tanto, Dios lo pondrá en un ambiente para desarrollar esa parte de su corazón. Tal vez en el área de la generosidad, tal vez en el área del perdón, tal vez en el área de la paciencia, tal vez en el área de su testimonio fuera de la iglesia. Cualquier cosa que necesite ser desarrollada en nuestras vidas, Dios lo comprende y es de su mayor interés asegurarse de que lo coloca en un entorno, tal vez en un ministerio, tal vez bajo un líder o un mentor. Eso puede sacar lo mejor de usted si tiene un corazón dócil o un espíritu enseñable. Pablo continúa escribiendo en el capítulo 3, versículos 8 y 9, los requisitos de los diáconos. Él primero nos dio una lista para los obispos o supervisores. Ahora, él pasa a hablar de los diáconos y lo dice así. Dice, los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Como puede ver que Pablo le dio una lista para el obispo y ahora le da una para los diáconos. Y recuerde, Timoteo fue puesto en Éfeso para dirigir la iglesia. No fue puesto permanentemente, pero fue colocado allí para abordar algunos problemas. Pero mientras él está ahí, Pablo le está dando instrucciones en el liderazgo para la iglesia local en Éfeso, para que sepa qué buscar al colocar líderes en ciertas posiciones, y eso incluye la posición y el lugar de un diácono. Aunque no son parte del equipo de enseñanza o de predicación o del cuerpo gobernante de la iglesia, los diáconos ocupan un lugar importante en los roles de liderazgo. Pablo no da exactamente el área donde los diáconos deben servir. Sin embargo, podemos suponer que cubren todo tipo de ayuda práctica en la administración necesaria para dirigir una iglesia exitosamente. Los diáconos deben mostrar vidas moldeadas por el Evangelio. Nuevamente, la diferencia clave es que los diáconos no están obligados a enseñar como lo estaban los obispos, eso no es parte de la lista. Algunas de las cosas que, como dije, son reverentes, con conciencia pura, no codiciosos, ser probados, esto es importante, ser puestos a prueba, irreprensibles, maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, de buena reputación que se refiere al respeto y aprecio de la iglesia a alguien que sirve de esta manera, una gran audacia, que se refiere al aumento de confianza y que viene de ver el poder del Evangelio que ha sido probado regularmente en el ministerio, incluso en nuestra iglesia local, y he visto también en iglesias y diferentes lugares, donde hay personas que sirven en la iglesia para apoyar el liderazgo. No cualquier persona es llamada para enseñar o predicar, no cualquiera es llamado a la oficina de un obispo, o un supervisor, o de un anciano, o de un pastor. Hay personas que Dios ha puesto dentro de la congregación local, dentro del cuerpo local, para apoyar al anciano, apoyar al obispo o apoyar al pastor. Y esta podría ser la posición de un diácono. Estas son personas, y recuerdo la historia que se encuentra en el libro de Éxodo, cuando Moisés envía a Josué a pelear contra los amalecitas. Y él le dice a Josué que consiga algunos hombres y vayan a pelear, y así Josué se somete al liderazgo de Moisés y va al valle y comienza a pelear.
Pero luego Moisés lleva a Aarón y a Hur con él a la cima de la montaña, y entonces la Biblia dice que mientras Moisés mantuvo sus manos en alto, Josué obtuvo la victoria. Pero cuando sus manos bajaban, Josué fue derrotado. Entonces lo que hicieron Aarón y Hur fue que sentaron a Moisés sobre una piedra y luego levantaron sus manos colectivamente. Aarón levantó una mano y Hur levantó la otra mano. Y mientras los brazos de Moisés eran levantados y sostenidos en lo alto, Josué ganó. ¿Ve lo que aquí está en proceso? Es la imagen de personas que vienen al lado de Moisés en el ministerio, el liderazgo de la iglesia, para apoyarlo. Hay personas que no están llamadas a ser Moisés en esta zona, ni llamados para ser pioneros, ni llamados para ser pastores, ni llamados para levantar iglesias, ni llamados para dirigir una organización. Y está bien con eso, tienen su lugar dentro del cuerpo. No cualquiera es llamado para ser un Moisés, pero hay personas que Dios ha puesto alrededor de un Moisés que son como Aarón y Hur, que son llamados para apoyar a Moisés para la obra del ministerio, y vienen a reforzar la unción, vienen a impulsar al líder y proveer fuerza y provisión y apoyo para la visión que Dios ha dado en ese lugar. Todos necesitamos un Aarón y un Hur para nuestro ministerio y lo acuerpen, y esto es lo que Pablo estaba abordando en el capítulo 3. Él dice que hay algunos que son llamados a ser obispos y aquí están los requisitos, y hay algunos que son llamados para ser diáconos y aquí están los requisitos, y ambos son necesarios como Timoteo para edificar una iglesia fuerte que va a predicar la sana doctrina al pueblo de Éfeso. Entonces esto es lo que Pablo estaba hablando cuando aborda esto. Ahora, en Primera de Timoteo, capítulo 4, podemos ver ahora a Pablo que empieza dándonos una dirección diferente y él dice esto en Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pablo regresa al tema de los falsos maestros. Recuerde que esta es la razón por la cual Pablo escribió esta carta para Timoteo. Era para darle una instrucción de cómo actuar ante los falsos maestros y la falsa enseñanza. Expresamente, en este contexto significa claramente, explícitamente. Postreros tiempos también significó en los días de Timoteo. La ecuación es clara. Los que se aferran a la falsa enseñanza y se apartan de la fe. Recuerde, nuestras creencias determinan nuestro comportamiento. La fuente del error es demoníaca para aquellos que siguen doctrinas de demonios. La falsa enseñanza resultando en apostasía no es sorpresa. Cuando la enseñanza falsa toma lugar dentro del cuerpo, incluso los santos pueden desviarse. Es por esa razón que Pablo está dándole a Timoteo la idea, recordándole que algunos se apartan de la fe porque están haciendo caso a estos espíritus y a esas doctrinas de demonios. Y Pablo está recordándole a Timoteo a permanecer firme en la sana doctrina, permanecer firme en la verdad, que es Jesús. Debemos estar firmes en esto y declararlo, para que la gran apostasía no ocurra en la congregación local o en nuestra área, para que seamos capaces de declarar las verdades de Jesús. Luego él dice en el mismo capítulo, en los versos 6 y 7, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que cuidadosamente has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Cheque lo que Pablo dice. Él dice, vas a ser un buen ministro. Serás nutrido de las palabras de la fe y de la buena doctrina. Ahora, él menciona la buena doctrina. Y la has seguido cuidadosamente, pero rechazas las cosas viejas, aquellas cosas que no conducen a nada fructífero ni a ninguna edificación. Y ejercítate. Ese término ejercítate tú mismo para la piedad. Cada ministro, para poder nutrir espiritualmente a otros, en la congregación, primero debe aprender a alimentarse por sí mismo y continuar haciéndolo. Una cosa que hago para mantenerme alimentado en el Señor y asegurarme de que estoy creciendo y siendo fuerte en la fe y en el Espíritu es que tengo un tiempo de devocional personal con el Señor, donde leo su palabra, no para sermones, sino leo su palabra, leo libros espirituales para mantener mi alma alimentada. No podemos cortar del pan para otros y alimentarlos con el pan de vida si nosotros mismos no comemos primero de ese mismo pan.
Jesús es el pan de vida, Él es el agua viva y como ministros, como líderes, como pastores, estamos llamados a participar del mismo alimento en la mesa que estamos invitando a otros a venir y comer y cenar. Primero debemos participar de ese pan también. Si eso significa apartar un tiempo con el Señor en su propia vida, no estar muy ocupados atrapados en la obra del ministerio, que se olvide del Señor de la obra del ministerio. Recuerde, es su tiempo con Jesús, es su tiempo con el Señor, donde Él alimenta su espíritu, donde lo fortalece, donde lo limpia, donde Él prepara su espíritu para hacer todo lo que Él le ha llamado a hacer. ¿Sabe? Tómese el tiempo para escribir en diarios, eso es lo que yo hago también. Escribiré mis pensamientos delante del Señor, escriba oraciones, hable con otros creyentes cristianos para que pueda tener una buena comunidad. Estas son todas las cosas que le nutren en el Señor. Una cosa que Pablo mencionó y que me gusta en este contexto, en este verso, es que él habla de ejercitarnos en la piedad. Verá, la piedad, obviamente que somos justificados por la sangre de Jesús. Fuimos hechos justos no por nuestras propias obras, sino por la sangre de Jesús. Pero también tenemos que hacer nuestra parte. Debemos continuamente buscar a Jesús con todo nuestro corazón. No caemos en el éxito, nosotros vamos ahí. No caemos en una mejor relación con Jesús o el Espíritu Santo. Decidimos activamente ir allí a través de nuestras decisiones personales. Cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, ejercítate en la piedad, eso es algo así como un verbo, está siendo activo, no está siendo pasivo. Significa abrirse camino hacia una mayor piedad en Jesucristo. El ejercicio se refiere a la actividad física. También se puede aplicar al ejercicio espiritual. Durante la época de Pablo, las instalaciones deportivas eran características de la cultura griega, muy parecidas a las diferentes partes del mundo hoy. Pablo no está en contra de eso, pero está diciendo que como ministros y líderes necesitamos dar valor a la fortaleza y condicionamiento espiritual en nuestras propias vidas. Cuando estaba en la escuela, corría en pista, corrí largas distancias, porque mis entrenadores sintieron por mi estructura corporal que sí podía y dijo que debería correr largas distancias. Entonces estuve de acuerdo con él. Lo que me hicieron hacer es que me harían correr todos los días después de la escuela. Solía correr en nuestro campo de fútbol local que tiene todas estas líneas y tuve que correr en todas las líneas de ida y vuelta y tenía que hacerlo como por una hora u hora y media. Al principio no lo quería hacer, pero llegó el tiempo en que tuve que correr mi carrera contra otros equipos y escuelas y otros competidores. Estaba contento de que mi entrenador me llevara con ese condicionamiento. Fue debido a ese condicionamiento que pude poseer el aguante y la resistencia para correr mi carrera en un concurso y completar mi carrera. Y de hecho, recuerdo que quedé en cuarto lugar en uno de mis concursos y estaba muy emocionado. Estaba emocionado, eufórico, estaba exuberante, mis emociones estaban altas, pero ¿por qué? Porque había practicado, me había ejercitado y recibí un premio a causa de eso. Entonces Pablo le dice a Timoteo de la misma manera que se ejercite. Desarrolle su resistencia espiritual y su fuerza para que pueda soportar la carrera y correr la carrera a la que él le ha llamado a hacer. En Primera de Timoteo 4:12, Pablo continúa y dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Los líderes durante el tiempo de esta carta generalmente eran personas mayores, respetadas en la comunidad y con experiencias de vida. Nuevamente se pensaba que Timoteo rondaba entre los 30 cuando Pablo le escribió esta carta. Se consideraba también que Timoteo era penoso y tímido. No era el tipo de líder que gustara de estar frente a personas, sino que era más reservado, era de estar detrás de escenas. Y entonces Pablo le estaba dando algunas áreas en las que Timoteo puede ayudar a superar su edad o falta de experiencia e incluso su timidez. Como ve, siempre le he dicho esto y se lo diré otra vez. Lo que nos haga falta en experiencia lo podemos compensar siendo un gran ejemplo. Nuestro ejemplo puede ayudar a compensar nuestra falta de experiencia. Esto significa que cuando somos un ejemplo para Jesús, cuando somos un ejemplo para los que nos rodean, esto ayuda a las personas a ver a Cristo en nosotros, y aunque no tenemos la experiencia de tener todos estos años de ministerio, construir una iglesia o administrar un negocio exitoso, cuando las personas ven su credibilidad, cuando ven su consistencia crea credibilidad con las personas. Cuando comencé a predicar a la edad de 19, no estaba casado, no había tenido toda esta experiencia de vida, ni siquiera tenía experiencia en la iglesia. Pero lo que sí entendí
Fue exactamente lo que estaba en Primera de Timoteo 4:12. Me convertí en un ejemplo para los creyentes que me rodeaban, y eso me ayudó a ganar el corazón de mis oyentes, para que escucharan lo que tenía que decir a través de la palabra de Dios. Pablo continúa escribiendo en el mismo capítulo en Primera de Timoteo 4, versículos 14 y 15. Él dice, no descuides el don que hay en ti, que fue dado por profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Medita en estas cosas, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Este es uno de mis versos favoritos en Primera de Timoteo, que me encanta predicar y también enseñar, porque Pablo le está recordando a Timoteo una vez más su llamado al ministerio. En lugar de descuidar el don de uno por pereza o distracción, el creyente, como Timoteo, debe ponerlo en uso en la iglesia. Verá, los regalos que están enterrados, los regalos que no se usan, pronto se oxidarán, pronto se volverán inactivos, y a todos se nos ha dado un don que debemos administrar, cultivar y desarrollar en nuestras vidas. Y para que su don crezca, tiene que entregarse a él, y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Le dice, no descuides el don que está dentro de ti, porque hay un don que se habló sobre ti, una promesa que Dios te ha dado. Él le está diciendo que tiene que pensar en estas cosas, medita en estas cosas. Entréguese por completo a su don y también a su llamado. No se distraiga, eso es lo que el Señor le dijo a Josué. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra, sino mantén tu mirada en la tierra prometida. Pablo dijo, mantengo mis ojos puestos en el galardón, Filipenses capítulo 3. Olvidando ciertamente lo que quedó atrás, avanzo hacia adelante. Él lo dice a la iglesia de Filipos. Olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante, y le dice a Timoteo la misma cosa. Lo que le dijo a los filipenses en capítulo 3 y 4 de esa carta ahora se lo está diciendo a Timoteo. Medita en estas cosas, entrégate por completo, para que tu progreso sea manifiesto a todos. No tendrá que decirle a otros que creció en el conocimiento de Jesús. Su progreso demostrará que está creciendo en él y también creciendo en su don. Escuche, tengo una declaración y se la compartiré. No puede volverse un gran nadador si nunca da un paso a la piscina. Hay muchos de nosotros que deseamos ser usados grandemente por Dios. Sentimos que Dios nos ha llamado a las naciones o quizá nos ha llamado a nuestra propia región. Quizá Dios le ha llamado a ser un líder de líderes. Quizá Dios lo ha llamado a construir una gran iglesia o una gran organización o un gran negocio. Pero si no respaldamos el llamado y ponemos algo de trabajo en él, mire, muchos de nosotros tenemos fe. Pero me gusta lo que dice Santiago, muéstrame tu fe y yo te mostraré mi fe por mis obras. Mis obras demuestran la fe que tengo en lo que Dios ha puesto dentro de mí. Y cuando damos un paso de fe para seguir el llamado de Dios en nuestra vida, cuando comenzamos a desarrollar el don en nuestra vida, eso es lo que he hecho con el don de predicación que Dios me ha dado. No estoy donde estoy hoy simplemente porque me quedé dormido o fui flojo o que alguien me puso la mano encima y lo conseguí todo en un momento. No fue así como sucedió. Este es el resultado de incontables horas de estudio y este es el resultado de la tutoría. Soy el resultado de la gracia de Dios, pero también de buscar activamente el don de Dios y tomando tiempo para desarrollar el oficio que Él me ha dado. No se vuelve un gran corredor si nunca pisa una pista. Todos tenemos un don que debemos desarrollar. En otras palabras, si quiere ser usado grandemente por Dios, tiene que servir al Señor con todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente, y use sus dones para Él. Mire, Pablo estaba preocupado por el progreso personal de Timoteo, extendiéndose tanto a su vida como a su doctrina. Al conservarlo en su vida, lo conservaría también en la vida de los demás, ¿lo ve? Cuando Timoteo, cuando nosotros, cuando usted, cuando yo, cuando cultivamos el don de Dios que está dentro de nosotros, no solo beneficiamos nuestras vidas, no solo estamos llenando el llamado de Dios sobre nuestra vida, sino a otros que están alrededor que también son bendecidos por su progreso. El hecho de que sea un mejor líder significa que aquellos a su alrededor serán beneficiados de eso. El hecho de que usted tenga mejores estudios en la palabra y medite en la palabra y predique la palabra con entendimiento, sus oyentes serán mejor a causa de eso. Lo ve, cada vez que mejoramos en el Señor, cada vez que cultivamos el don de Dios que está dentro de nosotros, otras personas alrededor también están siendo beneficiadas y también están recibiendo esa bendición de nuestras vidas. Tal vez haya algunas áreas de su vida que sabe que necesita desarrollar. Quizá Dios le ha dado el don de liderazgo, quizá Dios le ha dado el don de comunicarse, o quizá Dios le ha dado el don de sabiduría y conocimiento. ¿Sabe? Ese don no se va a desarrollar si está en el estante de su alma y no está haciendo nada con él.
Tenemos que ser proactivos, tenemos que dar pasos de fe, tenemos que ayudar a la visión, tenemos que hacer nuestra parte. La Biblia dice que si nos acercamos a Dios, también Él se acercará a nosotros. Y en los dones que Dios nos ha dado, tenemos que hacer caso al consejo de este gran apóstol, del gran apóstol Pablo, que dice, no descuides el don de Dios que hay en ti. Pero tenemos que cultivarlo, debemos desarrollarlo para que nuestro progreso sea evidente. Permítame orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, estamos tan agradecidos de que tú has puesto un don dentro de nosotros. Estamos agradecidos de que nos has llamado con llamamiento santo. Ahora pido para que continuemos desarrollando el don que has puesto en nosotros. Que, Padre, nos puedas usar para tu gloria maravillosa y que esa fresca unción venga sobre nosotros. Oro esto en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.